Muy buenas tardes, otra semana aquí, otro jueves en las cofradías, aquí en nuestro programa de YouTube, una semana más en la que vamos a volver a hablar de música cofrade. La semana pasada estábamos por la tarde con Jesús Espinosa de los Monteros, por la noche teníamos esa tertulia con Luis Sené, uno de los responsables de la cruceta musical de la Virgen del Rocío, y con David Domínguez, vicepresidente de la banda de música del maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración. Fue una tertulia abierta, una tertulia en la que pudimos hablar bastante sobre la realidad de las cofradías y de la música. Y hoy lo que vamos a hacer es empezar a dar pasos hacia atrás. Nos vamos a ir hasta los inicios. Vamos a intentar comenzar en el siglo XIX y de ahí en adelante. Y para eso hoy también vamos a contar con Jesús Espinosa de los Monteros. Pero antes de irnos a dar ese paseo, dar ese recorrido por la historia de la música cofrade, vamos a comenzar escuchando a Jaime Moreno, que creo que hoy nos va a contar algo de podcast cofrade, pero no del auténtico podcast cofrade. Vamos a hablar de otros, creo. Vamos a escuchar la lanzada. Muy buenas a todos. La semana pasada estuvimos de conmemoración. No hubo cartel, ni pregón, ni acto largo y tedioso al que normalmente recurrimos los cofrades para dilatar lo que tiene verdadero valor en la memoria y no en la puesta en escena presente. Nos puede el teatro de las vanidades. Para dar mayor empaque a este aniversario, la agrupación ha contado con un elemento de difusión que, bajo el formato de podcast, pretende analizar y divulgar los 100 años de historia de la institución. El pasado jueves 21, coincidiendo con la efeméride, echó a andar esta empresa con una primera entrega titulada 100 años de agrupación, la historia de nuestra institución desde su fundación hasta nuestros días. Es verdad que sintetizar 100 años de historia en 1 hora y cuarto de programa es harto complicado, ¿o no? También es verdad que al ir exhaustivamente recorriendo la historia y los nombres de quienes protagonizaron este siglo de memoria, alguno se puede quedar en el olvido, ¿o no? Y tampoco vamos a negar que la práctica del revisionismo histórico con el que retocamos, omitimos o escondemos épocas pasadas, tiempos que ya no responden a las demandas del conocimiento, no deberían tener cabida en un periodo tan extenso y en el que tantos hechos había que rememorar. O tal vez sí. Bueno, hoy quiero recuperar alguna página del guión que los excontertulios que participaron debieron de olvidar por error, algunos datos que sin querer se deslindaron de la propiedad de la historia y que en definitiva debemos de cubrir esta laguna antes de que pueda llegar a ser una ciénaga intransitable. No se lo tomen a mal, por favor. No se trata de corregir, sino de ampliar lo que la escasez de tiempo no les permitió tratar con la precisa atención. Y es que de los 17 mandatos y 16 presidentes que hasta hoy han guiado los designios de la otrora prestigiosa entidad, casi una decena de ellos fueron silenciados, olvidados, quería decir, o recordados con la discreción de su labor. También es cierto que cuando las relaciones cofrades de los contertulios se acercaban a protagonistas afines a su memoria personal, esta brillaba súbitamente. La idea general que a mí me dejó el podcast es que la agrupación de cofradías se fundó gracias a don Alberto Torres de Navarra con la ayuda de un tal don Antonio Baena, que después de una década de esplendor pasó lo que pasó y que no volvimos a recuperar este éxito hasta los 70, cuando se produjo el relevo en una trasnochada y anquilosada institución, para a partir de ahí llegar a nuestros días con el más refulgente periodo de nuestra Semana Mayor. Voy finalizando, pero no sin antes poner el acento en dos nombres cuyas etapas al frente de la institución me sonaron átonas. Dos nombres que ocuparon la presidencia durante 40 años de estos 100. El primero, don Antonio Baena, luchador e idealista incansable en pro de la dignificación de nuestras cofradías y de la Semana Santa, que consiguió vertebrar a nuestras hermandades en el tejido social de la ciudad. El segundo de ellos ocupó por 2 veces el sillón presidencial, desde el 35 hasta el 45 y desde el 54 al 69. El primero de ellos fue hijo predilecto de la ciudad, medalla de oro al trabajo y fusilado en el 36 por sus ideas. Pronto, 85 años después de su muerte y 100 de la fundación de la institución, recibirá la medalla de oro a título póstumo. El segundo de ellos recogió las cenizas cofrades para elevar de nuevo la institución y proyectar a la Semana Santa al lugar que le correspondía. Acumuló los mismos títulos que don Antonio, incluida la medalla de oro, y estuvo 58 años rigiendo los destinos de una cofradía a la que llevó a cotas o inconcebibles.
Era de Vélez y se llamaba Don Enrique Navarro Torres. Y de fondo suena Memoria Eterna de Germán Álvarez Belvedere. Jaime Moreno, muy buenas. Muy buenas, Fran. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya yo creo que esta noche le podemos dar un huequecito al tema de los podcasts, ¿no? Que a lo mejor queda algo más que decir. No por tu parte. Hemos avanzado sobre el inicio de esta aventura. A ver cómo se sucede, porque igual cabe la posibilidad de hacer otra lanzada tipo podcast. Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos en este nuevo formato un poquito más cortito de las cofradías con Jesús Espinosa de los Monteros. Estuvimos hablando de la actualidad de la música cofrade, pero ahora lo que vamos a hacer es echar la vista atrás. Vamos a hacer un flashback de siglo y medio prácticamente y nos vamos a ir hasta la última década del siglo XIX para bucear en los orígenes de la música procesional con la saga de los Font, que fue el origen, y a partir de ahí vamos a dar un paseo musical por la historia de las marchas procesionales y pasaremos por figuras tan importantes y claves como Manuel Farfán, iremos a Belvedere, Gamela Serna, llegaremos a la lentitud de Dorado, a la maestría de Braña y de Morales, y acabaremos pues en Abel Moreno. Y haremos un recorrido pues general de la música del siglo XIX-XX. Pues para eso vamos a contar una vez más con Jesús Espinosa de los Monteros. Muy buenas, Jesús. Muy buenas, muy buenas. Bueno, vienes preparado, ¿no? Que vamos a hablar de toda la base de lo que hoy es la música cofrade. Ni más ni menos que, como decía Jaime, casi 140 años de historia. ¿Vamos al lío? Pues Jaime, si te parece, como la presentación de Jesús ya la hicimos la semana pasada, vamos a entrar directamente en materia. Así que adelante. Pues vamos a empezar con ese icono procesional que es Quinta Angustia, que forma un grupo, el origen de un grupo de marchas del siglo XIX. Podemos meter ahí a Virgen del Valle de finales del XIX y que engancharía con marchas como las de Font de Alta de Amargura o Soledad Dame la Mano. Jesús, este tipo de composiciones primeras, ¿cómo se explican? ¿De dónde parten? ¿Qué sentido o qué funcionalidad tienen dentro de la música procesional y del cortejo procesional? Y, por ejemplo, ¿cómo son esos encargos? ¿Vienen del compositor hacia la hermandad los encarga? ¿Cómo es considerada la música procesional en esa primera época? Bueno, hay que entender que si nos situamos, por poner un ejemplo, en el año 1850 aproximadamente, no existían marchas de Semana Santa como tal. Lo que sí existía era el cortejo procesional, donde la banda interpretaba fragmentos de ópera o fragmentos de algunas sinfonías, fragmentos, no, movimientos de sinfonía, que incluían la marcha, propiamente dicha, marcha fúnebre. De ahí surge la imperiosa necesidad de que las hermandades tengan, o las bandas compongan sus primeras marchas en origen, que van a ser andaluces. Las primeras marchas que hay constancia, no se sabe si serán las primeras, realmente no lo podemos constatar, se traducen a través de Gabaldá. Este señor lo que va a hacer es componer unas primeras marchas que están editadas en El Eco de Marte, que curiosamente en el Salseo grabamos una marcha que se llama Minerva del año 1867, se considera de las primeras. Es curioso que este hombre, os suena la marcha Jone o Ione de Petrella, ¿no? Eso es una adaptación de la ópera de Enrico Petrella, Jone. Pues José Gabaldá fue el que instrumentó la pieza para poder tocarla con la banda. Estos son los primeros pasos que se dan en la marcha procesional. Luego llegará López Guarnán, luego llegará también en Córdoba, que es muy importante en los inicios es Córdoba porque está un tal Rafael Cebreros, ni más ni menos, que fue el primero en tener una marcha para Andalucía. O sea, que estamos hablando de los inicios. Y ya por ahí te está rondando ya otro tal Font Marimont. Aquí es donde llegamos. Por eso quería hacer este pequeña introducción para entender un poco cómo llega esto. Siempre, el hilo conductor siempre va a ser la música militar, la banda militar, siempre.
Efectivamente. Aquí hay una cuestión y pasa con el propio Gabaldá, y es que la tradición musical valenciana también se hace presente en esos inicios de la música procesional. En Málaga hemos tenido esa presencia valenciana incluso hasta los años 80-90 con Perfecto Artola, pero es que precisamente este José Gabaldá Bel es nacido en Castellón y entiendo, no sé mucho de su trayectoria, pero sí sé que era músico del ejército. Es decir, ahí estamos unificando la tradición musical del ejército por la que parte toda esta historia de la música que vamos convirtiendo en procesional y la tradición musical valenciana. Sin duda siempre ha estado presente. Hasta en el mismo presente hay siempre compositores del Levante. Increíble, pero es así. La primera marcha de José Gabaldá, y es curioso porque tiene una instrumentación un poco muy diferente a lo que hay hoy en día. Yo cuando puse la partitura en el atril, mis músicos me decían, ¿pero esto qué es? ¿Qué instrumentación más rara? Incluye lira, y lo más curioso de todo es que no hay saxofones, porque es que realmente el saxofón había sido patentado por Adolf Saab hace 20 años antes. Es que estamos hablando que las marchas, las primeras marchas. Claro, en todo esto, Jesús, bueno, hay otro hilo conductor que nos va a llevar desde el principio hasta el final, que es Soria 9. Porque desde Foni Marimón hasta Abel Moreno, el protagonismo de Soria 9 es el hilo conductor de la música procesional en la Semana Santa, especialmente sevillana, pero claro, toda esa música que se produce en Sevilla es exportada. Con algunos ejemplos que veremos, como por ejemplo Cebrián o otros, pero otra de las casuísticas que se dan en todas estas primeras composiciones y seguramente a lo largo de este paseo es que la mayoría de estos compositores no eran sevillanos, eran de origen muchos norteños, había asturianos, había vascos, había levantinos, como ha dicho Fran. ¿Cómo se adaptaba este tipo de composiciones al procesionar de aquella época? Porque hoy en día es muy importante la percusión para el compás, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en la Marcha Amargura, ¿no? La Marcha Amargura es una cadencia, es como una especie de bolero, donde la melodía ayuda a ese andar cadencioso del paso de la amargura. Por ejemplo, Quinta Angustia va en otra línea y Virgen del Valle también va en otra línea totalmente diferente. Este tipo de composiciones eran absolutamente libres y no estaban condicionadas bajo ningún concepto en el procesionar de la hermandad, ¿no? Pues sin duda. Hay una persona que en todo esto es fundamental. Todo esto es fundamental y se llama Manuel Font Fernández de la Herrán. Este hijo, a su vez, de Font Marimón, y lo que hizo fue, sacar a la palestra toda la musicalidad que tenía. Fijaros si era un músico de primera que le ganó la plaza de director a Emilio Cebrián. Ahí está. Este hombre no solo instrumentaba las marchas de su hijo, mayoritariamente de Manuel, sino que otorgaba a la banda esas sonoridades que hasta entonces eran impensables. Por ejemplo, Virgen del Valle. Virgen del Valle es por culpa suya también. Es eje central en yo diría, en la gran producción de esos años. A mí, Jesús, hay un punto y aparte quizás dentro de este primer grupo de compositores de los que estamos hablando, y que no sé si ha sido a partir de los años 90, 2000, en una nueva hornada o a lo mejor es percepción mía, pero es cierto que, Font Marimón, Gómez Zarzuela, Font de Anta siempre han estado presentes, pero en los últimos años, ya te digo, esos 20, 30 últimos años en los que el mundo cofrade se ha multiplicado, han aparecido o han reaparecido o se les ha vuelto a dar importancia a dos compositores como son Mariano San Miguel y Beis Beder, que estaban en cierto modo fuera del circuito general, al menos aquí en Málaga y creo que mayoritariamente también en el mundo general, en las cofradías. No sé si es una percepción mía o tú lo entiendes también así. Sí, evidentemente Beis Beder es una personalidad impresionante en forma de música. Normalmente es una marcha que suele costar cualquiera de su obra, cualquiera ya sea de tipo sinfónica o de marcha procesional, suele costar en la interpretación. No es nada fácil. ¿Qué ocurre hoy en día? Que en las bandas de música de Andalucía o de España, la formación que tienen hoy en día nada tiene que ver con hace 20 años. Quiero decir que hoy en día las bandas
ustedes podéis comprobar cómo suenan. Es que las no profesionales suenan de escándalo, de verdad lo digo. Y cuando llevan una banda 7 horas tocando otra vez un palio, tú la escuchas y no parece que los labios estén cansados. Esto antes no era posible. Soleádame la mano era una marcha terriblemente compleja de tocar. Antiguamente solo la tocaba la banda municipal de Sevilla y las profesionales. La banda municipal de Málaga, las que eran profesionales. Hoy en día, Soleádame la mano la toca cualquiera. Y este tipo de marchas como Metú son un poco complejas. Hoy tenemos la suerte de que tenemos todos los medios y llegamos a tocar marchas muy complicadas. Jesús, por ir cerrando esta primera parte de la música profesional y traérnosla hasta el presente, que se puede estar hablando en comparación de una música culta en comparación de una música más popular hoy en día. Estamos hablando de unas composiciones de un altísimo nivel de intelectualidad y de complejidad, como tú acabas de decir en el caso de Soleádame la mano. Lo que ocurre en día hoy es una gran contaminación musical. Qué duda cabe que tenemos alcance prácticamente a muchísimas plataformas digitales, televisión. Eso antes no ocurría. Hoy en día tú vas caminando por la calle y vas escuchando una música. Tu oído se va formando en base a todo lo que escuchas. Hay elementos que no podemos expulsar. Y eso merma luego a la hora de ponerte a componer. Qué duda cabe. Y un apunte más sobre esta primera parte, porque esto sí que me llama poderosamente la atención. Estamos revisando estos iconos del final del XIX y principio del siglo XX que han perdurado un siglo y más de un siglo, y hoy en día aún se escuchan. ¿Hay algún compositor o hay algunas composiciones del presente que estén inspiradas claramente en este tipo de música? O alguien o algo que suene parecido o parta de la misma raíz que esta música que se haga hoy en día? Bueno, tengo que decir que en el género de las bandas de cornetas y tambores hay una evolución grandísima. Pero en bandas de música realmente bebemos de nuestros antepasados. Seguimos bebiendo muchísimo. La forma marcha prácticamente no ha cambiado mucho. Se siguen los mismos patrones, las mismas estructuras. En ese sentido, tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Mucho. Avanzamos ya, dejamos ese siglo XIX, principios del XX y llegamos a los años 20. A los años 20, donde irrumpe con una fuerza tremenda Manuel López Farfán, pasan Los Campanilleros, La Estrella Sublime, La Esperanza de Triana, Dulce Nombre. Este compositor, al que probablemente le debamos esa revolución y ese hacer o ese ser de la marcha procesional actual, ese final de la marcha fúnebre e inicio de la marcha procesional, quizá, deberíamos enmarcarlo precisamente en ese punto y aparte, en un punto en el que dejamos a estos músicos militares de marchas fúnebres y entramos López Farfán, músico militar, y que cambia radicalmente la forma de entender la marcha. ¿Qué importancia tiene López Farfán en el desarrollo de esta música cofrade? Bueno, no será la primera vez que escucháis que Manuel López Farfán fue el revolucionario. Os pongo un ejemplo muy sencillo. En 1925, Mariano San Miguel compuso Metú. Y este hombre compone La Esperanza de Triana, Estrella Sublime. O sea, la diferencia de una marcha a otra es muy grande. Pero es que él pone La Estrella Sublime como marcha fúnebre. Es curioso. Exacto. Estrella Sublime de fúnebre tiene más bien poco. Bueno, era una nomenclatura que se utilizaba genérica, de forma genérica. Este hombre hace lo que buenamente puede, que es componer y hacer su trabajo. Pero la genialidad que tiene va a repercutir hasta nuestros días. Porque hoy en día seguimos bebiendo de Manuel López Farfán, el genio de San Bernardo. A mí hay una cuestión, Jesús, que me llama mucho la atención. Lo hablabas antes de esas marchas del compositor valenciano de José Gabaldá, que incluía liras. En el caso de López Farfán, algunas marchas, en concreto La Esperanza de Triana, también incluía papeles de violín.
¿Eso tiene que ver con esa tradición de las bandas musicales militares? Porque yo no sé si es muy habitual que en las bandas militares de la época hubiera cuerda de violines. No sé si a lo mejor es una actualización y un cambio que incluyeron algunas bandas de una forma más contemporánea, o ciertamente también venía de esa tradición militar. Como buen innovador, lo que hacía era introducir elementos que nunca antes se habían visto. Es cierto que algunos podían ser vinculados a alguna tradición militar, pero lo de meter ocarinas en una marcha, eso era... Es verdad que por ejemplo, meter violines en la calle, nosotros con el Carmen Saltera llegamos a llevar violines, la Iniesta, y los violines no se aprecian. Llevábamos 4 o 5, claro, y realmente un violín en la calle pierde mucha sonoridad. Pero es que luego tenía otras cosas curiosas, como la marcha, la Esperanza de Triana, en el trío final, canto a boca cerrada. Es muy curioso porque los mismos músicos tienen que hacer ese elemento expresivo. O sea, tiene una amplia variedad de timbres y de innovaciones. Y Jaime, permíteme que cierre con López Farfán, porque quiero hacer una tercera apreciación. Bueno, yo retomaré otra apreciación después, vale. pero... Perfecto. No, yo lo que creo que es la mayor revolución, sobre todo sonora, más allá de la Estrella Sublime, que es una marcha que cambia radicalmente, como decías, en comparación con Mektoub, pero nos encontramos con una marcha que se convierte en el icono de la alegría, como es Pasan los campanilleros. Tenemos una marcha que es referente del mundo cofrade absoluto, más allá incluso de las fronteras de nuestro conocimiento cofrade, las fronteras de la generalidad del mundo. Esa marcha Pasan los campanilleros, ¿qué supone dentro del mundo compositivo? Porque tú dices, seguimos bebiendo de ellos, los compositores de hoy. Pasan los campanilleros es prácticamente el punto de inicio, pero también el punto más alto de la música cofrade. Yo diría que es de las primeras incursiones que se hace en música del folclore andaluz, netamente. Los campanilleros no deja de ser un canto de campanilleros de Navidad, que eso mucha gente desconoce. Realmente son temas navideños, pero que magistralmente introdujo en la marcha Pasan los campanilleros, dedicada a las 7 palabras. Es algo que rompedor, o una vez más rompe. Y eso en aquella época incluso llamó la atención. O sea, que la marcha se volvió a repetir. No, el pueblo, no por ser novedad, le puso muchas pegas, por así decirlo, sino que realmente la marcha gustó desde la primera vez que sonó. Muy bien. Yo lo que quería aportar en este sentido es que estamos en una época, pues claro, toda creación es hija de su tiempo. Estamos hablando en una época donde la Semana Santa de Sevilla y en general, porque en Málaga también en los años 20 sucede lo mismo, hay una revolución absolutamente espectacular del concepto Semana Santa, como acabamos de decir. Entra lo popular, entra el folclore en campanilleros, también de esta misma época creo que es la marcha Rocío de Vidrié, aproximadamente, y si es comparable este hecho a, por ejemplo, la revolución que se está produciendo, sobre todo en la Hermandad de la Macarena con Rodríguez Ojeda, en ese cambio de estética, en esos bordados, el mirar al estilo regionalista como una parte propia de identidad y hacerlo todo más popular. Está todo interrelacionado, ¿no, Jesús? Efectivamente, de hecho se vincula mucho al bordador insigne de Macareno con López Farfán, porque es que van en la misma tesitura. En estos años se buscan este esplendor, pero mirando hacia el pueblo. López Farfán, de ahí en adelante, digamos que tiene una época de que todas sus marchas buscan esto. Luego vuelve a otra época distinta, pero sí, fueron precursores. Jaime, avanzamos a los años 40. En esos años 40 podemos hablar pues, de Manuel Borrego, de Antonio Panteón, Germán Álvarez Beigbeder, Pedro Gamel La Serna, Pedro Brañas, Mariano Teixidor. Tenemos ahí una nómina donde, como ya va habiendo más música cofrade, Jaime, tenemos más nombres. Es decir, tenemos más nombres, compositores. Más estilos, más variedad.
Si te parece, Jesús, vamos a profundizar un poquito en una figura que estaba prácticamente desconocida y que se recuperó, pues yo creo que a partir de los 90, que es la figura de Pedro Gámez La Serna. ¿Qué viene a aportar y a decir Pedro Gámez La Serna con su música? Bueno, Pedro Gámez La Serna para mí es el genio, uno de los mayores genios que ha aportado con su enorme saber y conocimiento en torno a la armonía y conocimientos teóricos, sin lugar a dudas para mí. Hay que tener en cuenta lo que siempre indico, que las firmes convicciones religiosas de este hombre ayudaron mucho. Fue incluso monaguillo de joven, o sea que estaba muy vinculado a todo el entramado de la música de Semana Santa. Él, a través de de la enseñanza que había obtenido, hace verdaderas obras de arte sonoras, como Saeta Cordobesa, Salve Regina Martyrum o Pasa la Virgen Macarena. Uh-huh. Esta época estamos hablando ya de que empieza la personalización de la marcha. Las cofradías ya sí empiezan a encargar marchas, al margen de que compositores pueden dedicar motu propio a la hermandad de marcha, pero aquí empieza a existir lo que ya no existía antes, que es esa adaptación al procesionismo, ¿no? Efectivamente, ya empieza el tema de los encargos de las hermandades. Ya las hermandades no echan cuenta solo de su bordado, sino que echan cuenta también de su propia música, enriquecer, así por así decirlo, el patrimonio musical, y cada vez se extiende más hasta el día de hoy, prácticamente. Pues podemos hablar, Jesús, Jaime... bueno. No, solamente que pasamos de la ambientación musical a una personalización musical, de escuchar algo de ambiente que ambienta la visión que estamos teniendo de la hermandad en la calle, a escuchar una composición hecha para ese andar y ese paso, ¿no? Bueno, es que si podemos escuchar Pasa la Virgen Macarena con los ojos cerrados, no podemos imaginar a la Macarena en cualquier momento de la estación de penitencia. Uh-huh. Eso se consigue, yo creo que son las primeras marchas. No quiere decir que, por ejemplo, la marcha fúnebre de Font Marimón no te transporte al Jueves Santo, sino que este tipo de marchas ya busca esa profundidad, ahonda en la personalidad de cada macareno. Uh-huh. Hay un personaje que a mí me parece también relevante, quizá por gusto personal, y es Antonio Pantión. Antonio Pantión, que comienza su carrera musical en el año 43, Jesús de las Penas, una marcha absolutamente fúnebre, pero que, si nos venimos a Málaga, 30 años más tarde, 1973, compone, pues debe ser una de las primeras marchas encargadas por una hermandad, porque es cierto que Artola regalaba las marchas, no requerían el encargo de las cofradías en muchas de las ocasiones, pero en este caso, en 1973, la Cofradía de las Penas de Málaga encarga esta marcha María Santísima de las Penas a Antonio Pantión. Revolución absoluta en Málaga, una marcha que además se ha prestado mucho al estudio porque es una marcha que para la época era muy llamativa, y cómo Antonio Pantión, Jesús, utiliza esas melodías repetitivas en muchos casos, como ocurre con Jesús de las Penas, con Tus dolores son mis penas, con la propia marcha de María Santísima de las Penas, pero cómo es uno de los autores que actualmente están mejor valorados y mejor recordados de esa época. Ya te digo, no sé si es percepción personal, pero creo que la figura de Pantión en esos años 40, 50 hasta los 70 es también especialmente relevante. Pantión tiene algo que es muy importante, es la simplicidad de su música y cómo conecta con el público. Es decir, con muy poquito te mete en la película, y eso ocurre hasta hoy en día. Somos muchos los compositores que intentamos con muchas notas, con muchas palabras decir, y él lo que nos hacía decir era, oye, que con 4 notas os transporto al Lunes Santo, y eso es fundamental, por eso el éxito de toda su obra. En el caso de Pantión vemos, bueno, Pantión llega a Málaga precisamente por la relación entre las penas de Málaga y las penas de San Vicente. A partir de ahí se establece esa relación
y de ahí viene la Marcha Virgen de las Penas, que, como bien ha dicho Fran, es una de las primeras composiciones encargadas para una titular concreta y sobre todo también a un compositor de fuera, que era una cosa muy extraña y muy novedosa. No podemos dejar de pasar este bloque sin hacer una mención al clásico de la Semana Santa española, me voy a atrever a decir, que es Emilio Cebrián y su marcha Nuestro Padre Jesús. Yo creo que esa marcha está en la banda sonora de cualquier cofrade, de cualquier punto de España, ¿no? Efectivamente, esa marcha, cuando la escucha uno, es una marcha totalmente española, por así decirlo. Te transporta a la Semana Santa de Zaragoza, a la Semana Santa de Valladolid, bueno, a cualquier ciudad de España. Y yo tengo amigos que han tocado detrás del abuelo. Digo, pero no se cansáis de tocar, porque ellos siempre tocan la misma marcha, siempre, pero no se cansan. Y pasa igual que con el que tocamos la Macarena, que tocamos Coronación de la Macarena 20 veces. Son obras que no te cuestan tocarlas, aunque la tengas que repetir una y otra y otra. Ahí quería llegar yo. O sea, en Nuestro Padre Jesús, una marcha que además incluye el himno de Jaén. O sea, es una marcha hecha para el abuelo que ha trascendido de tal forma que la puedes escuchar en cualquier sitio y que, bueno, pues ha trascendido el tiempo y el espacio. Y hablabas de Coronación de la Macarena. No podemos pasar ni siquiera de puntillas. Tenemos que pararnos y hablar casi más que del propio Pedro Braña de la obra Coronación de la Macarena, porque Pedro Braña tiene... pues creo recordar que en torno a 31 marchas estoy viendo compuestas, pero la que ha quedado, la que es el referente, lógicamente también llevado por la devoción a la que está compuesta, es Coronación de la Macarena. Una marcha corta, relativamente sencilla, pegadiza y que además está compuesta para quien está compuesta en el momento en el que está compuesta. Yo creo que son los ingredientes perfectos para una marcha como esta. Para mí es muy difícil poder hacer una marcha como Coronación de la Macarena. Digamos que para mí la marcha más complicada de hacer. ¿Por qué? Por lo que tú has indicado. Es que en poco tiempo todo lo que mete Braña. Lo que sí te digo que Braña estaría un poco enfadado, porque hoy en día se le conoce por Coronación de la Macarena, pero no se le conoce por la inmensa catálogo que tiene Jesús de la Pasión, Salmo Penitencial, Marcha de Cofradía, tiene muchísimas marchas muy buenas, pero no suenan ninguna. Y si suenan es muy poquito y en conciertos. Yo recordaba justo antes de que empezáramos a hablar que precisamente la Hermandad de las Penas de Málaga, los años que venía la Asociación Musical Utrerana, sí llevaban en el repertorio esa marcha de cofradía número 6, pero es como tú dices, no suena prácticamente ninguna de sus marchas y Braña ha quedado, pues parece que es la única marcha que compuso Braña y efectivamente tiene un gran bagaje compositivo. A lo mejor Asunción de Cantillana se puede sonar un poco más, ¿no? Es una de esas. Pero si te parece, Jesús, vamos a hacer la transición ya a la última etapa y vamos a irnos desde, por ejemplo, esa única composición tan icónica y clásica y tan maravillosa, al menos a mi juicio, como es Virgen de las Aguas de Santiago Ramos, hasta Ricardo Dorado para empezar otra etapa donde parece que se recupera ese carácter fúnebre del final del XIX, principio del siglo XX. Esa absoluta parsimonia elegante que tiene Ricardo Dorado en sus composiciones. Cuéntanos esta transición en los años 60 y qué te parecen ambas figuras. Bueno, empezando por Santiago Ramos Castro, tengo que decir que este hombre era subdirector de la banda de Soria 9 con Gámez La Serna. La pena que me da, porque me da mucha pena, es que solo nos dejara Virgen de las Aguas. Es que murió creo que con 47 años. 47 años murió, le dio un infarto joven y solo nos pudo dejar eso. Además, murió en el 57 y la marcha es del 53. Sí, exacto. Yo creo que nos hubiera dejado un catálogo bastante interesante. Luego, la figura de Ricardo Dorado, todo lo que hizo fue aportar y además que cada marcha representa algo diferente. Yo, por ejemplo, Mater Mea no la escuché hasta que tenía unos 16, 17 años, nunca la había escuchado. Y cuando escuché esa marcha dije, wow, algo para mí diferente de todo lo que tenía escuchado. Y la instrumentación que utiliza Ricardo Dorado, para mí es
muy, muy superior al resto de compositores. Así es. Yo creo que esa palabra lo define muy bien. Suena diferente. Ricardo Dorado no suena a nada parecido, ¿verdad? A nada. Y además que encaja perfectamente con un palio de la calle. Yo he tocado Mater Mea a la Macarena, que eso es muy raro de que ocurra. Y encajaba perfectamente la marcha. Y digo, parece que está compuesta para esta Virgen. A mí de Ricardo Dorado me llaman la atención dos cosas. Una, que es un músico coruñés, un músico gallego, pero claro, bebe de dos de sus profesores, que son Joaquín Turina y Manuel de Falla. Tú hablabas de que la música de Ricardo Dorado encaja perfectamente detrás de un palio, pero prácticamente compone más, quizá algo extraño para la tradición o para la contemporaneidad sevillana, compone más casi para misterios. Es un compositor de marcha fúnebre que, por ejemplo, aquí se escucha detrás del Cristo de la Expiración, pero marchas como Getsemaní, Cordero de Dios, Altare Dei, ciertamente eucarísticas, se escuchan también detrás de misterios. Es un compositor que no es un compositor al uso, desde su nacimiento hasta sus propias composiciones. Quizá por esa instrumentación. Sí, ya te digo que esa instrumentación que él tenía hacía la marcha diferente, pero es curioso que se haya vinculado a los misterios, a la banda de música que acompaña a los misterios, por el ritmo más amainado de su música. No sé, pero es curioso. Acompasado, ¿no? Y mecido casi, ¿no? Sí. Bueno, pues digamos, del carácter fúnebre o serio de Ricardo Dorado, pues llegamos a Pedro Morales, que a lo mejor estamos hablando de la recuperación de Farfán en los años 70 aproximadamente. Podemos rescatar iconos como Virgen de los Negritos, Esperanza Macarena o Virgen de la Paz. ¿Qué supone la producción de Pedro Morales en el contexto de la Semana Santa, Jesús? Pedro Morales tenía la suerte de tener a un maestro que se llamaba Pedro Gámez La Serna. Digamos que con eso ya doy un dato muy importante. Al lado de la maestría de su maestro, con todos los estudios de armonía, contrapunto, aparte de eso, él digamos que en su marcha expone todo lo que él conoce también. Esa explosión, digamos, de elementos hacen que componga todas las marchas que compuso, que es cierto que todas siguen el mismo patrón. No varía. Pedro Morales rara vez variaba. En La Soledad de Pedro Morales, Juan Jesús, Te veré en el cielo, o sea, 2 o 3 marchas, pero las demás, el mismo patrón. Pero es que siempre funcionaba. Aquí hay una cosa curiosa que comentábamos también preparando la entrevista Jaime y yo, y es que en este punto pasamos de compositores de, bueno, en algunos casos como Santiago Ramos de uno, pero por condiciones específicas, pero compositores que hacen 10 marchas, 20, a lo sumo 30, y de repente llega Pedro Morales, 74 marchas en su nómina, y pues prácticamente rara es la ciudad andaluza que no tiene una marcha de Pedro Morales. En Málaga, por ejemplo, tenemos 2 marchas de Pedro Morales, Sevilla hay 36, es decir, Pedro Morales es quizá quien, y esto es una palabra que yo odio, pero que creo que podemos utilizar aquí, quien democratiza la música para cada cofradía. Es algo que quizá por la época en la que él ya vive, recordemos que murió en el 17 y estuvo componiendo hasta principios de los años 2000, claro, ya lo que permite a cualquier cofradía o su presencia lo que hace es que cualquier hermandad pueda llegar a él y tener una composición propia. Aquí ya lo que estamos es con esa revolución a la que ahora después llegaremos con Abel Moreno. Sí, pero Pedro Morales tenía un catálogo de marchas enumeradas. Realmente no componía, no sé con certeza, pero hay muchas marchas que recibía por encargo, que las sacaba del cajón, por así decirlo. De eso sí tengo datos. Sí. Es cierto que luego hizo Esperanza Macarena, que eso no lo sacó del cajón, eso lo sacó de las vivencias de la Virgen de la Esperanza. Pero lo que aportó Pedro Morales, para mí significó mucho porque fue gracias a escuchar sus marchas, que fueron las primeras que yo escuché. Me llamaron poderosamente la atención. Estamos hablando de una música, digamos, versátil. Cuando tú puedes permitirte el lujo de abrir un cajón, sacar una partitura y que igual te vista en verano que en invierno, es que la versatilidad está más que demostrar. Y siguiendo ese carácter o esa proliferación
exponencial que se produce a partir de los 70-80, llegamos a Abel Moreno. Que ahora ya hablamos de 120 y tantas marchas 123. Bueno, la figura de Abel Moreno, también muy conocida en la ciudad de Málaga porque tiene varias composiciones hechas a nuestras hermandades, supone realmente la actualización y enganchamos con el presente, con la figura de Abel Moreno. ¿Es Abel Moreno el inicio de esta modernidad? Más que el inicio, digamos que es un punto, no sé si es punto final o perdona, punto Jesús, y aparte. O al final de lo otro. ¿Qué es Abel Moreno Sí. realmente? Abel Moreno llega ya con la... No es la extinción de Sobre 9, pero sí es verdad que es el penúltimo. Luego vino Andrés Martos. Pero sí es verdad que Abel Moreno aporta nuevamente toda su experiencia en torno a la música militar, y sus marchas se vuelven populares. Yo he tenido la ocasión de hablar muchas veces con él y él me lo confirma. Jesús, que es que mi música es popular, es que yo he querido que la música sea popular, nadie le ha impuesto nada, nunca. Él realmente se ha ganado el nombre de Abel Moreno escribiendo música popular. A nivel pedagógico, su música para las bandas de amateur, niños que empiezan, siempre lo primero que tocan son sus marchas. O sea que se le ha dado mucha caña a Abel Moreno por ser un compositor muy práctico, sin grandes artificios, pero hay que alabar todo el trabajo que ha hecho este hombre durante muchos años. ¿Puede, Jesús, que estemos hablando con la figura de Abel Moreno de una cosa que se vive hoy en día en el presente, que es el eclecticismo artístico, que es capaz de adaptarse? Porque tenemos aquí composiciones como Cristo de la Agonía, que retoma o La Madrugada, ¿no? que es del mismo estilo que Cristo de la Agonía, retoma ese carácter solemne, serio y casi fúnebre en algunos aspectos, mientras, por ejemplo, bueno, pues Macarena de Abel Moreno, que ya sabemos que entronca perfectamente con lo popular que tú acabas de decir. ¿Podemos hablar del músico más ecléctico y más conocido dentro de ese eclecticismo y que engancha con lo que hay ahora? Totalmente. Pero es que el dato que te puedo dar es que Abel Moreno es el compositor de marchas procesionales que en más películas ha estado su música. Yo creo que eso es algo que los directores de cine, cuando escuchan la música, dicen, es que este es el gancho que yo quiero para mi película. Eso es muy complicado de lograr. Y tanto. Jaime, si te parece, vamos a acercarnos otra vez a Málaga, vamos a ver esos años 80 en los que Perfecto Artola comienza esa producción musical, porque, bueno, es cierto que año 56, Llanto y Dolor, el poema sinfónico y el credo del mutilado son hasta el año 62. Luego tenemos ahí un periodo de casi 20 años en el que Artola no compone o no dedica ninguna de sus composiciones a las hermandades. Es ahí precisamente cuando entra, por ejemplo, Antonio Panteón en el 73 con Las Penas, pero de repente llega el año 81 con la Marcha Humildad y después Cristo de la Humildad, y nos encontramos con hasta 35 marchas dedicadas entre el 81 y el 92, si no me equivoco, es decir, en 11 años compone 35 marchas, todas con un esquema muy similar, pero Jesús, quizás es algo demasiado propio de Málaga, pero nos encontramos con el compositor que le da una banda sonora por fin a la Semana Santa de Málaga, que hasta entonces era prácticamente marchas militares e incluso marchas populares, marchas más de banda de marching band, porque se han llegado a escuchar marchas, ni siquiera himnos sacros, ni siquiera marchas de ópera detrás de nuestros tronos. Llega Artola, ¿y qué significa Artola para ti, desde tu punto de vista, desde fuera de Málaga? Bueno, la verdad es que la música de Perfecto Artola, para mí, yo escucho una marcha y digo, Málaga, y eso es difícil de identificar. No conocía a Perfecto, creo que murió en el 92, cuando yo tenía 3 años más o menos, 90. No lo conocí, pero si escuchas su música, yo creo que transmite mucha serenidad, mucha humildad, por lo menos lo que transmite la música. Dicen que la música es el reflejo de la personalidad del compositor. No sé cómo sería Perfecto Artola, pero es que esa humildad, esa característica que tenía su música encajan perfectamente con lo que es Málaga. Y ahí está la clave del éxito de esta música. Yo creo que, vamos, es mi opinión.
Además, bueno, y ya dejo que Jaime continúe, pero Artola era el alma mater de la banda de Miraflores Gibraljaire, banda juvenil. Lógicamente sus composiciones tenían que estar pensadas también como una escuela musical. Entonces yo creo que ahí es donde está esa clave. Seguimos, Jaime, avanzamos. Vamos, ya casi por ir poniendo el epílogo, hemos dado un recorrido hemos llegado casi hasta la orilla del siglo XXI con este recorrido musical. Y Jesús, que es músico, que ha interpretado decenas, cientos de veces muchas de estas marchas detrás de muchísimas imágenes, pues me gustaría que nos hiciera una reflexión sobre qué compositores, a él particularmente, le gusta más interpretar, por qué, y si nos quiere dejar algunas marchas concretas con las que él, como músico, disfrute especialmente, pues estaremos muy agradecidos. Como músico, he disfrutado siempre cuando me ponía en las partituras de Pedro Gámez La Serna, siempre, sea la marcha que sea, porque por su instrumentación, por todo lo que genera, está uno encantado de tocar su música. Nunca se aburre de tocar Pedro Gámez La Serna. Como director, en el momento que pones en la atril alguna marcha de Bass Vedder, es una enseñanza personal para ti y para tu banda de música. Se aprende muchísimo tocando la música de Bass Vedder. Yo animo a que se programe más música de este hombre, porque siempre es el gran olvidado, siempre. Podemos decir Braña, bueno, Braña suena Coronación de la Macarena, pero es que claro, Bass Vedder es complicado, es que ninguna. Si acaso Cristo de la Aspiración, Memoria Eterna, Desamparo, pero poco más. Y lo que tiene Bass Vedder, lo que nos dejó, el legado que nos dejó, es impresionante. Yo, Jaime, yo hago una última pregunta, tú si quieres rematas luego, pero yo no me puedo quedar con las ganas de hacer algo de lo que ya hablamos en la tertulia, también hablamos un poco con Jesús, pero quizás estaba revisando la base de datos de patrimonio musical y me encontraba pues, músicos del año 88, o sea, un pelín más mayores que tú, que cuentan ya con 75 marchas. Estamos primando hoy en día la cantidad a otra cosa, no directamente a la calidad, porque es cierto que hay posibilidades de hacer muchas marchas y muy buenas, se da esa posibilidad, pero ¿es sostenible esa capacidad de generación, de creación y de originalidad como para en 10 años o en 5 o 6 años haber hecho 70 marchas? No sé cómo lo interpretas tú desde tu punto de vista profesional, claro. Bueno, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Mira, antes has indicado que Perfecto Artola, creo en el año 88, 89, hizo 7, 8 marchas al año. Una barbaridad. Claro, el problema viene que cuando tú haces 4 obras en un mes, o eres un crack, o las marchas se van a aparecer muchísimas. Las marchas se van a aparecer, porque no vas a tener tiempo de seguir indagando, de una evolución, porque quieras o no, los compositores siempre tienen una evolución, cualquiera, llámale como quieras. Y yo al año intento hacer 3, 4 marchas, pero como mucho, porque noto que no tengo capacidad de una marcha a otra, se me va a aparecer, es que es indudable, pero hablo por mí. Ahí puede haber compositores que no sufran eso que yo sufro. Bueno, Jaime, pues otra semana más en la que hemos estado hablando de música. La verdad que se nos ha ido el tiempo, pero ha dado gusto. La verdad nos ha dado tiempo a hablar de muchísimos
autores de muchísimas marchas concretas y sobre todo, y lo que es importante, de conocer ese poquito más de la música y seguir aprendiendo aquí en Cofradía. Sí, ha sido yo creo un recorrido fluido desde, bueno, pues como el Guadalquivir, ¿no? Jaén, Córdoba, Sevilla, y pasando por Málaga. Y bueno, creo que ha sido interesante. Porque, bueno, hemos visto por encima las particularidades de cada una de las etapas diferentes de la música procesional y sobre todo lo que hemos intentado es tocar los clásicos. También nos hemos vuelto folcloristas o populares, los clásicos que nos recuerdan que la música procesional viene del siglo XIX porque aún se sigue interpretando. Pues Jaime, esta noche vamos a seguir hablando de cofradías. Vamos a cambiar de tercio y bueno, esta noche a las 10 aquí en directo nos vemos. Hasta ahora. Buenas tardes, Frank. Hasta luego. Bueno, nos vamos a quedar como siempre ahora con ese cierre de programa en el que Miguel Díaz nos presenta su columna de humo y después nos vamos a quedar con Jaime Moreno y con esa estampa histórica que siempre nos trae. Así que vámonos a esa columna de humo con Miguel. Nos vemos esta noche a las 10 aquí en Las Cofradías. Hey, ¿qué pasa? Bienvenidos a Columna de Humo. Que vuelvo al formato habitual, ya que no he tenido éxito con lo de la telefurgoneta. Os arrepentiréis porque las ofertas estaban. Es decir, las ofertas estaban y no las habéis querido coger. Ya os arrepentiréis, ya lloraréis. No importa. Que la semana pasada fue el cumple de la grupa. ¡Feliz cumple a grupa! Nada, 100 años. Que bueno, que bien. Bien, pero vamos, del 95 para acá, o sea, los últimos 5 añitos han sido de UCI, vamos. En fin. Qué bueno, que a ver cómo empezamos, porque bueno, ya se ha hecho la misa y ya parece que va la cosa, ¿no? Pero bueno, un podcast también por ahí, que es bajo palio, pero con Santi Subirón. Y pintar escudos, el corta y pega, bueno, bien, ya está, vamos, ya iremos viendo, un año difícil. Yo espero que haya cositas a la altura, ¿no? Aunque bueno, ya te he dicho, de los últimos 5 años. En fin, que bueno, que ve qué movidas se hacen. Que de momento poca cosa, ¿no? Un par de cultos por ahí. Es que ¿no da la sensación de bucle? O sea, esto es como que el año pasado estuvo bien la broma, pero es que este año ya, ¿qué coño hacemos? Si es que es muy lo de siempre, ¿no? Bueno, que nada, que veremos a ver cómo va la cosa. A ver si nos sorprenden con un toque de campana así, rollo raro, yo qué sé, algo que se inventen, es que no sé. Que nada, hasta la semana que viene. Para completar el episodio de hoy dedicado a la música cofrade y a la historia de casi un siglo y medio de la misma, vamos a encadenar en forma y contenido esta estampa añeja con la lanzada del comienzo. Si al principio del programa escuchábamos a Gámez la Serna con su cachorro y después al maestro Becbeder con Memoria Eterna, es justo que en esta estampa suene la marcha de Pascual Marquina, procesión de Semana Santa en Sevilla, compuesta en la misma fecha que la estampa y que precisa el momento que deseamos transmitir y queremos sirva de homenaje a la memoria de don Antonio Baena Gómez. Debían de ser en torno a las 6:30 de aquel 4 de abril del 22 cuando se tomó esta instantánea que muestra el momento inmediato a la salida del Cristo de la Sangre desde la antigua iglesia de la Merced. Una imagen que solo había procesionado hasta mediados del 19 con unos ángeles llorosos que en sus manos portaban lienzos de lino y que desde entonces empezó a tornar hacia la iconografía del Stabat Mater. Entendamos ahora mejor la composición de Sebastián Cabeza Ramos. La llegada en 1920 de don Antonio Baena trae consigo un vendaval de cambios que transforman a la hermandad en un sueño procesionista.
lejos empezaban a quedar ya el estatismo del culto interno. Don Antonio, sin perder ni la vocación ni el tiempo, decía que el aparato que rodease a las imágenes procesionales tenía que responder a las expectativas de los fieles que se arracimaban en las calles para recibirlas todos los años. Don Antonio, cuya figura es el pulso que late tras esta imagen, entendió que no había nada más necesario y acertado que escapar del estatismo, que el Cristo de la Sangre era también fruto de una época viva y dinámica, y que la veneración de su imagen bajo el misterio de la Sagrada Lanzada no dejaba de corresponderle, en tiempo, a una escultura que repartía a sus pies historia, novedades y movimiento a partes iguales. Jugaban sobre el paso de las imágenes a encontrarse entre ellas y lo conseguirían sobre la sanda de Luis de Vicente. En la parte inferior imaginen el carmesí. Acababa de ser entregado por el infante Jaime de Borbón el pendón de Castilla. Flanqueaban a la insignia escoltas maceros y de nuevo el carmesí hecho elegancia en aquellos hábitos con botonadura blanca, escudo bordado en la esclavina del antifaz y capas de vuelo airoso. Dejaban atrás el cortejo a la iglesia y la fotografía a la memoria, que hoy de nuevo viene a zaherir con otra lanzada el ánimo de lo que fuimos y de lo que desconocemos. Quedaba atrás, como mudo telón pétreo, el recuerdo de aquellos terrenos cedidos a la Orden de Nolasco en el arrabal, casi frente a la Puerta de Granada. Quedaban atrás los pasos interiores inundados de luz que desde su capilla y girando en la cúpula enfrentaban las puertas de madera bajo una bóveda de lunetos polícromos que daban el color imposible de esta imagen, de la que ya solo quedan de pie en la memoria el nombre de la sangre, el de Don Antonio Baena, el himno de los ángeles llorosos y la larga fila de cipreses que un día tuvo el convento en su compás.